Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualeo.es de Tiristores. Es el cuarto capítulo de una serie seguida de problemas. Empezamos hablando del SCR, luego el DIAC, luego el TRIAC y ahora tenemos los dos, el TRIAC y el DIAC. Los dos son para corriente alterna, el DIAC y TRIAC, porque conducen en los dos sentidos. Y el DIAC se suele utilizar para impulsos de disparo del TRIAC, como veremos aquí en este caso. La única cosa rara es que aquí lo que tenemos es una fuente de corriente continua. Entonces, para una fuente de corriente continua, más que un TRIAC, podríamos utilizar aquí directamente un SCR. Aquí podríamos sustituir esto por un SCR que conduce una solución. Eso sí, el ánodo positivo tendría que estar arriba, el cátodo aquí y el gate aquí. El ánodo positivo con la fuente de voltaje positiva y el cátodo con tierra, ¿no? Haría la misma función. Nos dice, haya la misma tensión en el condensador. Este condensador, vamos a ver cómo funciona, que activa el TRIAC. El DIAC nos dice que tiene un voltaje de ruptura de 23 voltios. VD de DIAC, pero podría ser VR de ruptura. Es decir, que para que atraviese la corriente el DIAC necesita superar 23 voltios. Luego tenemos esto en el DIAC, 23 voltios, podemos dibujar. Tensión de ruptura, ponemos hacia la derecha, será 23 voltios. Tiene que haber mínimo 23 voltios para que haya corriente. Si hay 20 voltios, no pasará corriente. Si hay 15, tampoco. Si hay 30, sí. VGT, tensión de disparo, trigger disparo en el G en la puerta. Esto es la puerta y nos dice que es 2 voltios. Aquí tengo que tener voltaje entre aquí y tierra, VGT, 2 voltios. Esto es gate, la puerta. Vemos en negro. Aquí tenemos la puerta, gate. Este sería el terminal 1 y 2 del TRIAC. T2 arriba normalmente y T1 abajo. ¿Qué más nos dice? Haya la mínima tensión en el condensador que activa el TRIAC. Pero vamos a pensar cómo funciona explicar cómo funciona este circuito. La corriente va de más a menos. Salimos del polo positivo, bajamos por la resistencia de 68K y atravesamos un condensador, concretamente este puesto de 2,2 microfaradios, vamos a ponerlo, aunque tampoco nos servirá, 2.2 microfaradios. Como este es el polo, está unido con el polo positivo, se cargará aquí positivamente y lo que hará es pasar la corriente por aquí, atravesar el condensador hasta que se cargue. En el momento que esté cargado, la corriente se bloquea y aquí me quedarán pues los 50 voltios que hay en la pila. Pero dice, haya la mínima tensión el condensador que activa el TRIAC. O sea, el condensador se va a ir cargando 0 voltios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 50. Pero dice, ¿en qué tensión? Hay un momento en que activa el DIAC. Pero no, activa el TRIAC. Y para activar el TRIAC tenemos que activar primero el DIAC. Bien. Luego también nos dice que IGT, la intensidad de la puerta para el disparo, de trigger disparo, es 1 miliamperios. Aquí tenemos que tener también 1 miliamperio. Dos requisitos, 2 voltios y 1 miliamperios. El miliamperio aquí ha tenido que atravesar el diodo, 1 miliamperio, el DIAC, y ha tenido que atravesar la resistencia, 1 miliamperio. Vamos a, estamos borrando el 2,7, aquí ponemos 1 miliamperio. ¿Cuál es la caída de voltaje en esta resistencia? LDO, aplicamos, tenemos aquí, podemos dibujarlo aquí separado, 2,7K, aquí tenemos el DIAC y aquí tenemos el disparador del TRIAC, el gate. Aquí tengo, esto lo vamos a separar, el SCR este, bueno, no hace falta, borramos. Que hemos dicho que hace la misma función, pero aquí tenemos puesto un TRIAC. Pues un TRIAC. Si fuera corriente alterna, sí que necesitamos un TRIAC porque conduciría en los dos sentidos. Si ponemos corriente alterna y un SCR, solo conduce en un sentido positivo o negativo. Y aquí, como tengo 2,7K en este, aquí tengo 2,7K. Y hemos dicho que aquí los voltajes los volvemos a copiar. Aquí tengo que tener 2 voltios. Aquí tengo que atravesar 23
voltios y aquí tengo una intensidad de 1 miliamperio. Voltaje aquí será voltajes I entre R. 1 miliamperio entre 2,7 K. No, perdón, voltaje es I por R. Voltaje es I por R, por lo tanto, voltaje es I por R. I, 1 miliamperio. K, 2,7 K. El K y miliamperios se van, 1 por 2,7 me queda 2,7 voltios. Aquí caerán 2,7 voltios si pasa el mínimo que es 1 miliamperios. Si pasan 2 miliamperios, que es el doble, pues la caída de voltaje será el doble. 5,4 voltios si pasan 2 miliamperios. Pero aquí me dice la mínima tensión en el condensador para activar el triac. Pasemos que para activar el triac aquí tiene que haber 2 voltios y 1 miliamperio. Por lo tanto, nos quedamos con el 2,7 voltios. ¿Cuál es el voltaje en el condensador? El voltaje en el condensador es el que se va a ir cargando aquí y que será el mismo que el que aplicamos en este punto. En este punto es el mismo voltaje del condensador. ¿Qué voltaje necesito en este punto? Que es este punto de aquí. Esto está ahora aquí conectado, en todo caso lo ponemos aquí, esto está conectado al condensador. Por lo tanto, el voltaje que tenga el condensador sea el mismo que hay en este punto, voltaje en el punto A. ¿Qué voltaje necesito en el punto A? Aquí tengo 2 voltios, esto es a 0. Aquí 23, 2 y 23, aquí necesito 25 voltios. Lo ponemos en púrpura, aquí habría 0 voltios, aquí necesito que haya 2 voltios respecto a base, 2 y 23. Aquí necesito 25, 25, bajaría 23, me quedan 2, bajaría 2, me quedan 0. Y aquí necesito 2,7, por lo tanto aquí necesito 25 y 2, 27,7 voltios. Y este es el voltaje, 27,7 voltios, el que se cargará el condensador mínimo para disparar el triac. Dispara el diac y el diac dispara el triac. Se irá cargando 1, 2, 3, 4, 5, cuando llega a 27,7 voltios, ¡pum!, se disparará el triac. Al dispararse se descarga y tendrá que volverse luego a cargar. Una vez ya está disparado, se mantendrá la corriente hasta que disminuya la corriente por debajo de I sub H. Bien, siguiente pregunta. Por tanto, la mínima tensión, 27,7 voltios. Segunda parte, dice, ¿cuál es el valor de I sub L cuando el triac conduce? Y entonces, ahora lo que tenemos aquí, I sub L es la corriente que pasa por la carga. La carga aquí es la de 15K. I sub L, la que pasa por la carga. Cuando el triac conduce. Dice que cuando el triac conduce, o sea, que aquí ya le ha llegado, aquí ya está esto a 27,7 voltios, le ha llegado aquí corriente y voltaje suficiente para ponerlo en marcha, el triac, y el triac se ha puesto en marcha y ahora aquí conduce. Tenemos aquí 50 voltios y nos pregunta cuál es el valor de I sub L cuando el triac conduce. O sea, tenemos que hallar este valor de esta intensidad. Tenemos la resistencia. Por lo tanto, lo último que necesitamos es la caída de voltaje en la resistencia. Podríamos saber. Si sabemos caída de voltaje en resistencia, podemos saber el I sub L. Caída de voltaje en el triac. En el triac nos han dicho que cuando conduce caen 1,1 voltios. Podríamos hacer es escribirlo esto en vertical para ver que a veces nos ayuda gráficamente. Tenemos aquí la fuente de voltaje de 50 voltios. Vengo por aquí y ahora atravieso la resistencia de 15K. Luego atravieso el triac. Tenemos aquí el triac y llego a tierra. Este sería este circuito. Venir por aquí y por aquí. En cualquiera de los circuitos paso de 50 voltios a 0 voltios. Caída de voltaje aquí nos dicen que es 1,1 cuando está conduciendo. Cuando aquí hay una intensidad que baja, que será I sub L. Cuando hay intensidad de 3, aquí baja 1. Y aquí tengo 50 y aquí tengo 0. Aquí caen 1,1, el resto caen en el único otro sitio que tengo, que es esta resistencia. Aquí caerán 50 menos 1,1 da 48,9 voltios. 48,9 más 1,1 da los 50 voltios. Por lo tanto, aquí tengo 50 voltios en el polo positivo, a través de un cable se mantiene, aquí tengo 50 voltios. Aquí, si aquí tengo 0 voltios y caen 1,1, quiere decir que
aquí tengo 1,1 voltios, 50 menos 1,1, otra manera de calcular la ley de Ohm sería, vamos a hacerlo aquí, voltaje entre A y B es VA menos VB. Voltaje en el inicio, 50, menos voltaje en el final, 1,1. Y este nos da el 48,9 que hemos visto antes. Bien, pero nos piden I sub L, pues I sub L despejamos, I sub L será voltaje entre resistencia. Voltaje 48,9 y la resistencia es de 15K. Dividimos 48,9 entre 15K. 48,9 entre 15K. Y esto nos da 3,26. Esto nos da 3,26, como es en K, miliamperios. Y densidad que pasa por la carga es 3,26